un año nuevo, un año más, un año diferente. Cuando nos ponemos a pensar, muchas cosas sucedieron el año pasado. El año pasado fue un año tanto bueno, y algunas personas tuvieron malas experiencias, malos encuentros, malos accidentes, y hubo un montón de cosas que generó en nuestras vidas. Pero lo bueno de un año nuevo es que es un nuevo inicio, o sea, es un nuevo año. Y un nuevo año significa que es un año de cambio. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos saben que todavía hay cosas que cambiar en nuestras vidas? Amén. Hay cosas que cambiar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Y gracias a Dios que todavía confiamos que todavía Dios nos ha dado un año más para seguir cambiando. Que nuestros problemas van a ser cambiados, que nuestras situaciones van a ser cambiadas, que aún nuestra situación migratoria tenemos una esperanza que Dios va a seguir cambiando. Y nos tenemos que abrazar a esa promesa, a ese Dios de cambios, a ese Dios de transformación, a ese Dios que no deja nada igual, que siempre es un Dios de cambio, de cambio, de cambio, de cambio. El hombre que no cambia es un hombre muerto, porque todos cambiamos. O cambiamos para bien, o cambiamos para mal, pero cambiamos. Dios hizo este mundo a una biología y a una atmósfera, va cambiando día tras día. No hay persona, no hay organismo, no hay célula que no cambie. La luz cambia de noche a mañana. El aire cambia dependiendo de la localidad y la elevación. Si usted va a montañas, el aire es más delgado y usted no puede respirar. Las flores cambian de acuerdo a su temporada. En primavera las flores se ven hermosas, en invierno no hay flores. Los árboles en el verano son grandiosos y en el invierno son secos y solamente unos simples palos. Pero todo cambia, todo tiene un cambio. Y lo más importante es que el ser humano también va cambiando. Cuando éramos jóvenes teníamos mucho pelo, y ahora que vamos creciendo se nos va cayendo el pelo. Yo por eso digo a Galito, aprovecha tu pelo mientras lo tienes. Porque cuando se te va, se te fue. Vamos cambiando. Para que usted sepa cuánto cambiamos, se dice que exactamente el número de las células en nuestra piel son aproximadamente 10 billones de células en total que nosotros cargamos en nuestra piel. Uno aproximado de 8 libras lo que dejamos por año cuando nuestra piel se va regenerando. Nuestro cuerpo se compone del 16% de nuestra piel. El peso de nuestro cuerpo es dependiendo de la piel y del cuerpo. 1.6 billones de células de piel. Si nosotros, hablando del cambio, lo importante es que si usted tiene una gran cantidad de células de la piel, de las miles millones de células de la piel, entre 30.000 a 40.000 de ellos se caen cada hora. Y durante un periodo de 24, pierde usted casi 1 millón de células de la piel por 24 horas. Nuestro cuerpo, aunque usted no lo vaya viendo, por eso yo siempre he dicho que dentro de 24 horas me siento más hermoso. Pero no es que la piel se va cayendo y nosotros vamos cambiando. Hay cosas que sin verlas se cambian, hay cosas que viéndolas cambiamos. Cambiamos en las arrugas de nuestra cara y hay veces que no miramos el cambio que va generando nuestro cuerpo. Y nosotros, como seres humanos, debemos de anhelar el cambio. Debemos de aprovechar el cambio.
Y debemos, nosotros como cristianos, debemos de anticipar el cambio, provocar el cambio. Porque una persona que no cambia se estanca y va devaluando o va cayendo para atrás. Me gustaría que usted abriera su Biblia en la parte de Romanos capítulo 12, versículo 2. 12:2. Romanos 12:2. No se amolden o no se conformen o no se formen con este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una de las razones por la cual muchas veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios, ni comprobamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es porque nuestra vida no ha enfrentado o confrontado con una transformación. Nosotros no podemos ver la voluntad de Dios, ni entender la voluntad de Dios, ni comprender la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, porque no ha habido una transformación. Porque muchas veces pensamos que el cambiar una hoja es simplemente el cambio total, y Dios no vino para cambiar una hoja, Dios vino para cambiar todo el árbol. La diferencia entre el cambio y la transformación es que el cambio es progresivamente y una transformación es cambiar de un género al otro. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando que Dios cambia la naturaleza de una cosa a otra naturaleza y ya no tiene ninguna conexión. Por eso Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que para que usted y yo podamos comprender la buena voluntad de Dios, que es buena y agradable, la mejor y la única forma que usted y yo podemos comprender es por medio de la transformación. Pues por medio de la transformación. Si no cambiamos, si no hay una transformación en nuestra vida, nunca vamos a comprender nuestro propósito, ni nuestra voluntad, ni la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios nos formó. ¿Cuántos dicen que sí? Amén. Dios nos formó. Desde el inicio dice la Biblia que Dios nos crió y nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza. Pero lo que pasó con el tiempo es que el pecado nos desformó y comienza a desformar nuestra naturaleza. Desformó la naturaleza ambiente, la naturaleza biológica y aún desformó la naturaleza espiritual. ¿Cómo nosotros podemos entonces llegar a una transformación si estamos desformados espiritualmente? Y la única forma es por medio de la transformación que viene por medio de Jesucristo. Dios nos formó, el pecado nos desformó y Jesucristo solamente nos puede transformar. Solo Él. Para poder nosotros entender el propósito de nuestra vida, de nuestro año, y la voluntad de Dios, tiene que haber una transformación. ¿Ya han conmigo transformación? Transformación. Transformación es cambiar de un origen a otro sin tener conexión. Porque el cambio siempre va a haber una conexión de su origen. En la transformación no hay conexión. La transformación, la palabra transformación significa, es la acción y el efecto de transformar, hacer cambiar de forma o algo a alguien. Eso es la transformación. Es el efecto del cambio o cambiar una forma o alguien o transmutar algo en otra cosa.
Y la transformación viene de la palabra griega que se llama metamorfo. Metamorfo, en nuestro contexto latino, quiere decir metamorfosis. Y la metamorfosis proviene de la palabra latín, que es un vocal que quiere decir la transformación, el sentido de cambiar el origen a otro origen sin tener ninguna conexión. Por ejemplo, uno de los animales más conocidos del método del proceso de la metamorfosis es que, ¿quién sabe? La mariposa. La mariposa, su inicio, su creación, su formación inicial es que un caterpillar, un gusano, un capullo, ¿cómo le llaman? Capullo. El capullo, su naturaleza, ¿qué es? ¿Cómo vive un capullo? Arrastrándose. ¿Qué come un capullo? Hojitas. Su vida depende en su movimiento, arrastrándose a través y se sube en los árboles y comienza a comer hojitas, y esa es su vida, ese es su contexto. Todo lo que él hace reside en lo que él puede hacer y lo que él es, que es un capullo, es una gusanito. Pero cuando llega el proceso de la transformación, de la metamorfosis, deja su naturaleza vieja y él toma una naturaleza nueva, que viene siendo una ¿qué? Pero la mariposa ya no se conoce como dijeron, capullo. Aquí ya no la conoce como capullo, ni se refiere usted a un capullo. ¿Por qué? Porque es mariposa, que dice que dejó su naturaleza inicial, no tiene ninguna conexión. ¿Se arrastra una mariposa? No. ¿Come hojas una mariposa? No, come de las flores. ¿Cuál es su condición de una mariposa? Vuela. Sus límites no son los mismos límites que un gusano, que un capullo. Ya los límites de una mariposa son más extendidos. ¿Cómo miraría usted una mariposa que todavía se arrastrara como un capullo? ¿Abnormal? Totalmente, porque esa ya no es su naturaleza. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, Él cambia totalmente nuestra naturaleza. Ya no somos gusanos que nos arrastramos, ya no debemos de tener una mentalidad de un gusano o un hombre con una vieja naturaleza. Por eso cuando Dios viene a transformarnos, lo primero que debe de transformar es nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Porque si Dios nos transforma, este gusano que tenemos adentro, que está impuesto solamente a pecar, a matar, a hurtar, a tener deseos carnales, entonces nuestra mente va a ser siempre un capullo. Pero Dios no nos trajo para ser capullos. Dios nos trajo para ser mariposas. Y los hombres dirán, no, bueno, yo quiero ser un mariposo. Dios nos llamó para cambiar nuestra naturaleza, para ya no ser los hombres que estábamos desformados. Mucha gente piensa que el cambiar sus pasos es más que suficiente, pero Dios vino más que cambiar nuestros pasos, vino a cambiar nuestras vidas. No queremos actuar de manera distinta, queriendo solamente actuar con distintas acciones. Queremos ser personas diferentes. Y para eso, la única forma de cambiar totalmente es por medio de la transformación. Porque la transformación te saca de un origen y te pone a otro. Y cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, y nosotros aceptamos el nacimiento de Jesucristo y aceptamos la vida en Jesucristo, Dios comienza a transformarnos de un viejo hombre a un nuevo ser, nueva persona. Por eso Pablo dijo, cuando recibió la transformación, dijo, las cosas viejas
pasaron, estar totalmente desconectadas. Yo no tengo ninguna conexión. Ahora de aquí todas las cosas son hechas nuevas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Totalmente una desconexión. Y muchas veces la gente pide solamente un cambio cuando realmente lo que está necesitando es una transformación. Porque el cambio siempre solamente te deja cambiando, pero conectando con el origen de lo que eres. Por eso mucha gente dice, voy a cambiar este año, y nunca puede cambiar. O si cambia, muchas veces cambia una cosa, pero cambia otra cosa lo peor. Dijo un viejito hace unos días, todos tienen resolución, y a la mitad del año vienen a dejar, y al inicio del año cogen la que dejaron el año pasado. Porque mucha gente lo que está necesitando no es el cambio, sino es la transformación. Y la mejor transformación que Dios ha venido a nuestra vida es cambiar nuestra mentalidad. Que ya no somos esclavos, que ya no vivimos conforme y dependemos al pecado, que somos personas nuevas, que dependemos en Dios, que nuestra naturaleza está en Dios y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero cuando comenzamos a cambiar nuestra mentalidad, todo lo demás cambia. Pero cuando no cambiamos nuestra mentalidad, todo lo demás es igual. Usted puede poner, decía un dicho, ¿verdad? Usted puede sacar un indio del valle, pero nunca puede sacar al indio del niño. Porque muchas veces el cambio no es sacar o acomodar o ponerlo en diferentes lugares, es la transformación que lleva en nuestra mente. Por eso Pablo dice, no se amolden, no se formen, no tomen una forma a este mundo actual, sino transformen su mente, por medio de la renovación de su mente, para que así ustedes puedan entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este año yo quiero entender la voluntad de Dios, pero para poder entenderla tenemos que ser un año de transformación. Que Dios transforme nuestras mentes, que Dios transforme nuestras vidas, que no vivamos, que no haya una conexión con nuestra vida con el molde del mundo. No puede ser que un capullo viva como o no puede ser que una mariposa viva como un capullo. No puede ser, porque ya su naturaleza es totalmente diferente. Y cuando hablamos de la metamorfosis entre el cristiano, totalmente hemos sido desconectados. Por eso dice, ya no seas hombres carnales que vivan conforme a los deseos de la carne, sino pon tus ojos en el autor y consumidor de la fe. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los quienes están en la Odisea y tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie nos engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver el buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, viva ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud.
Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que va de acuerdo con los principios de este mundo y no con la naturaleza o conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Así que cuando nosotros hemos cambiado y Dios nos cambia y nos transforma, cambia totalmente nuestra naturaleza y ha puesto una plenitud en nuestra vida, y la plenitud que Dios ha puesto en nuestra vida está en Cristo Jesús. Cuando usted se vea en la cara, en la calle, en la cara, difícil, ¿verdad? Es en la cara. Cuando usted se ve en el espejo, algunos se ven guapos, otros se ven más guapos, pero otros se ven los efectos. El cristiano lo que debe de ver debe de ver a Cristo, porque esa ha sido nuestra transformación en naturaleza. Cuando alguien me ve, deben de ver la plenitud que hay en Cristo. Por eso es tan difícil entender que una verdadera transformación solamente cambia unas actitudes, debe de cambiar toda la persona. La verdadera transformación comienza con una vida nueva y no solamente con una hoja nueva. Cuando empezamos nosotros a pensar, Dios no solamente cambió mis hojas, cambió mis raíces, cambió mi naturaleza, cambió mi forma de pensar. Y Colosenses 2:9 nos enseña que nosotros debemos de tener toda la plenitud divinidad habita en la forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Nosotros como capullos que dejamos nuestra naturaleza pecaminosa y entramos a un nuevo camino, a una nueva origen, tenemos un origen totalmente poderoso que se llama Cristo. La plenitud que hemos recibido en Cristo, versículo 11. Además en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que no consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, que nos resucitó entre los muertos. En otras palabras, nuestra naturaleza que Dios nos ha dado no ha sido porque usted la ha escogido. Las personas que quieren cambiar nunca pueden cambiar. Es difícil cambiar por sí mismo. El único que puede transformar al ser humano se llama Cristo. Y por eso habla Colosenses sobre ese poder que solo Él puede dar y transformarnos, y que no solamente nos ha dado alas, sino nos ha dado una plenitud, un poder mayor que se llama el poder de Cristo. Cuando una persona pide oración y sana, no es usted el que la sanó, es el poder de Cristo que está en usted. Cuando usted va caminando y ven algo de bondad en su vida, no es usted, es la naturaleza que usted ha adaptado por medio de la transformación que recibió. La verdadera transformación no comienza con una hoja, es una vida nueva. ¿Llaman conmigo vida nueva? Vida nueva. La verdadera transformación inicia con un cambio total. En la historia hemos visto cómo la Biblia nos enseña cómo Dios ha tenido un confrontamiento de transformación con ciertas personas. Por ejemplo, en la vida de Pablo, que era Saulo. Una de las razones por la cual Dios cambia los nombres de las personas era para cambiar el origen de la persona. A Jacob le cambió el nombre a Israel. A Abraham le cambió el nombre a Abraham. A cada uno de ellos, a los hombres que tenían impacto, les cambiaba su nombre para cambiarle también su origen.
Jacob significaba usurpador, pero cambió su nombre de Israel, que era padre de multitudes, aquel que iba a conquistar tierras. Entonces, cuando Saulo, que era un hombre con un origen totalmente malo, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, acababan de matar a Esteban, no a este Esteban, sino al de la Biblia, y cambiaba de matar a Esteban. Cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos, se confronta con una luz poderosa y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte golpes con el aguijón. Y luego le dice a Saulo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Dios comienza a cambiar, a transformar a Saulo y le llama Pablo. Y cuando ya transforma la vida de Pablo, la primera cosa que hace es que cambia su mente, su forma de pensar. Y lo hace, una de las razones que lo hace es haciéndolo ciego. Lo pone en le da una ceguera y lo pone en un cuarto y le dice a uno de los que iba a matar, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el que fue a orar por Pablo? Deberíamos de tener un trivia bíblico, ¿verdad? Ananías. Ananías fue a orar por Saulo. Ananías no quería ir a orar porque tenía miedo, porque le dijo: si sabes a dónde me estás mandando, ese Saulo, el que mató a Esteban y que persigue a todos los cristianos. Y le dijo: ve, que yo te mando, porque este es un instrumento útil para mí. Cuando va Ananías a orar por Saulo, temblando de miedo porque a lo mejor iban a dar cuello, pone sus manos sobre él y sobre sus ojos y recibe vista. Y lo que él no había entendido es que nosotros somos instrumentos cuando Dios nos cambia y nos transforma. Y él entendió, Pablo entendió y cambió su mentalidad al momento que Dios estaba transformando su corazón. No podemos nosotros pedir cambio y transformación y seguir viviendo en las condiciones de gusanos. No podemos. Porque entonces Dios realmente no ha transformado nuestras vidas. Para realmente experimentar un cambio total, debemos también pedirle a Dios que cambie nuestra mentalidad para vivir unas condiciones diferentes. Porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a ser simplemente gusanos con alas, sin poder volar, arrastrándonos de la misma forma que se arrastra el ser humano. El pecado hace que nosotros tengamos deseos pecaminosos. Dice la Biblia que el pecado ha hecho que nosotros nos separemos de Dios y vivamos una vida totalmente llevándonos a deseos de lascivia, de fornicación, de adulterio, de borrachería, de alcoholismo, de adulterio, y todo eso es por medio de nuestra naturaleza inicial, que se llama pecado. ¿Cómo un hombre puede cambiar si tiene esa naturaleza? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre puede mejorar si el fin de su naturaleza es pecado? Y la pregunta es, la única forma es por medio de una transformación, por medio del cambio de Jesucristo. Hermanos, no nos vamos tan lejos. Hay muchos de ustedes y de nosotros que éramos gusanos en el mundo, que nos arrastrábamos, que vivíamos arrastrando nuestras vidas, nuestro pecado, que tenemos una gran historia y testimonio de cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Que nuestra condición era corta y era pésima, pero gracias a Él, que nos transformó, que cambió nuestra naturaleza de capullo
a ser mariposas, a ser personas diferentes, con visión diferente, con vista diferente. ¿Quiénes son del rancho aquí? Levanten la mano. Los que son del rancho. Los que conocen las gallinas. Ay, ahora sí todos salieron, ¿verdad? Sabía que había algunos rancheros aquí. ¿Cuántos han visto la condición de una gallina? La gallina es una ave muy particular, porque es ave pero no vuela. Es ave pero no vuela. Por eso todos se la comen. Porque solamente quiere volar, pero brinca, pero no vuela. Es una ave que, aparte de que es una ave muy común, es una ave que vive enjaulada, vive en jaulas, en rincones, en escondites. Y su comida es comida del piso, come gusanos, grano, lo que hay en el piso, zacate, pasto, lo que usted le dé. Y también la gallina es una gallina muy sucia, porque no tiene la facultad de bañarse. Pues se ensucia, usted para bañarla, es difícil para bañarla. Más fácil comerla que bañarla. ¿Verdad? Entonces, la naturaleza de la gallina es así, es gallina. Gallina. Tiene plumas, pero no vuela. Tiene alas, no las extiende, no va por el aire. Pero es ave. Hay una historia de una gallina, es una historia animada. Y esta historia se cuenta era un valle de gallinas donde había muchas gallinas y encuentran un huevo grande, ¿verdad? Es un huevo. Entonces la mamá gallina se sienta arriba del huevo y comienza a darle calor. Cuando comienza a darle calor ya hace hatch, como dice en español, revienta, sale. Y cuando sale esa gallina, ese animalito, es un animalito diferente a la gallina, es un animalito grandote. Y todos comenzaron a ver a su hermanito como algo medio deforme. Pero no era que estaba deforme, era que ese huevo era un huevo de una águila. Entonces ese huevo había caído de las montañas y había llegado hasta donde estaba el valle, y las gallinas las habían agarrado, la habían adoptado, se habían sentado arriba de ella, y cuando salió el aguilucho, la gallina, era totalmente diferente. Pero como vivió con sus hermanos las gallinas, comenzó a caminar como gallina, comenzó a volar como gallina, y comenzó a comer como gallina, y comenzó a ver como una gallina. Totalmente su condición era ¿de qué? De gallina. ¿Cómo le hacen las gallinas cuando? A ver. Totalmente su condición era de gallina. Una de esas veces esa gallina ve como un papalote que va volando por el aire. La gallina, esa gallina aguilucha, ve a un papalote y le dice a sus hermanos las gallinas: ¡wow! ¡Mira! Y le dicen sus hermanos las gallinas: mira, esa es una águila. ¡Wow! Una águila, ese es el pájaro más pesado que hay en todas las aves. Vuela de 5 a 10 millas por hora. Sus manos son tan fuertes que cuando las agarra un pescado se muere el pescado. Su casa está allá donde viven los ricos. Y la gallina aguilucho dice: wow, yo quiero ser como él. Y corría y le dice: wow. Ya se imagina, y tú: no, tú no eres, tú eres una simple gallina, jamás podrás volar así. Y se va triste la gallina aguilucho, caminando allí, triste. Cuando esa misma águila se asienta enfrente de él y le dice: ¡hey! Y la gallina aguilucho: ¡ah!
cacareaba. Sí. Yo te vi. Tú eres la águila que vuela de 5 a 10 millas por hora. Y le hace el aguilucho. La águila. ¿Yo? ¿Ese soy yo? Tú eres. Sí, es cierto que cuando tú agarras un pescado se muere. Yo, con la pura vista lo mato. Sí, es cierto que tú vives en las montañas. Dijo, allá donde ves la estrella, esa es mi casa. ¡Wow! Yo quiero ser como tú, le dijo la aguilucho, la gallina aguilucha al águila. Y luego el águila se quedó medio sorprendido de la expresión de esta águila. Y dice, oye, todo tranquilo. Déjame ver tus alas. Y saca la gallina de sus alas. Son las mismas que las mías. Déjame ver tu pecho. Y saca la gallina. Es el mismo que el mío. Bueno, el mío un poquito más, pero es el mismo. Mira tu pico. Y toca su pico. Es el mismo que el tuyo. ¿Qué hace? Yo soy una águila. Yes. No. Sí. Y se va contento con su mamá la gallina. Mamá. Corre como una gallina a todos modos porque no sabía caminar de otra forma. Y llega donde está la mamá la gallina y le dice, soy águila, mamá, soy águila. Y la mamá y todos sus hermanos se enojan. Porque dice, ahora sí, ya te crees mucho. ¿Quién te dijo que eras diferente? ¿Quién te dijo que eras una gallina, una águila? Y ahora sí, ya te vas a creer mucho, ya te vas a ir para allá y te vas a vivir y te vas a olvidar de nosotros. ¿Les suena, verdad? Sí, como que se están identificando, ¿verdad? Y cuando llega esta águila, yo pensaba que te ibas a alegrar de mí, le dice la águila. Yo pensaba que tú te ibas a contentar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Y dijo, no, es que tu corazón es de gallina. Me dijo, mira cómo hablas, mira cómo caminas, mira lo que comes. Entonces triste se fue, agarró sus maletas, se puso en una bolsa, puso en un palito y caminó. Como un vagabundo. Echada. Y cuando va caminando, se topa con esta águila y le dice, para tú realmente saber que tú eres una águila, lo primero que debes de saber es que debes de cambiar la naturaleza que te han puesto de gallina. Que el mundo te ha formado como una gallina. Entonces tú hablas como gallina, tú vuelas como gallina, tú comes como gallina y tú vives como gallina. Y entonces, ¿qué cree que hizo él? Comenzó él entonces a buscar a esa águila que volaba, comenzó a entrenar, comenzó a cambiar, comenzó a volar, comenzó a caer el pico, le comenzaron a caer las plumas, comenzaron a nacerle nuevas plumas y comenzó él a vivir en los aires. Cuando llega con sus hermanos las gallinas, le dicen, ¿por qué ya no vives como nosotros? Y le dice la gallina, el águila, que era gallina, porque mi naturaleza ha cambiado. Cuando Dios cambia nuestras vidas y transforma nuestros corazones, ya no tenemos excusa para vivir como gallinas, esclavizados, viviendo en el pecado, viviendo en la derrota, pensando que todo va a haber mal. No puede ser que los cristianos sean más pésimos que la gente del mundo. No puede ser que los cristianos sean personas más mediocres que la gente que no conoce a Cristo. Eso no puede ver. Porque somos personas transformadas. Tenemos el Espíritu de Cristo. Dios está con nosotros. La plenitud de Dios ha sido encarnada en nosotros. Y somos águilas, somos más que vencedores. Por eso dice la Biblia, seremos como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Extenderán sus manos como las águilas. Se revoltearán y subirán a lugares altos. Porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza. No somos gallinas, ya no somos personas del mundo, ya no debemos de tener esa mentalidad.
de vivir como ellos, de pensar como ellos, de actuar como ellos y aún de condicionarnos como ellos. Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Por tanto, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino renovar vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad. ¿Cuál es la voluntad buena, perfecta y agradable? ¿Cuántas águilas hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántas gallinas hay aquí? ¿Qué es la distinción? ¿Cuántas veces usted ha comido gallina? Toda su vida. ¿Quién más ha comido gallina? Levante su mano. Si alguien ha comido pollo, gallina. Gallo. ¡Ay! Puro gallo han comido. ¿Cuántos de ustedes han comido águila? ¿Quién ha comido águila? Porque gallinas hay. ¿Vale? Las gallinas hay un montón. Águilas son distintas. Las gallinas viven revolcándose en el lodo. Las águilas viven en los aires donde nadie los puede alcanzar. Más los jóvenes, si pudiéramos nosotros infiltrarles ese pensamiento, que ellos vivieron para ser grandes, porque Dios está con ellos. Ellos pueden alcanzar lugares que nosotros no hemos podido alcanzar. Por eso Pablo dijo, poner nuestros ojos hacia arriba, hacia las cosas de arriba, en las alturas donde Dios está, porque esa es nuestra naturaleza. Cuando usted tenga deseos de caminar como gallina, de hablar como gallina, de vivir como gallina, recuerde que Dios ya le transformó. Y no debemos de tener ninguna conexión, porque hemos muerto a nuestra vida vieja. ¿Qué no sabéis que los que dicen, miren lo que dice Romanos capítulo 6, ya para terminar? Romanos capítulo 6. La transformación comienza desde el momento que nosotros aceptamos que no podemos cambiar por nosotros mismos. La transformación comienza en el momento que le damos entrada al Espíritu Santo para que Él nos cambie. La transformación comienza en el momento que ya no queremos ser del origen pecaminoso, donde solamente producimos mal. La transformación comienza desde el momento que confesamos que necesitamos a Cristo. Romanos capítulo 8. Sí, versículo 1. Romanos 8. Este año es un año diferente. Este año es un año de transformación. Con nuestras vidas va a ser transformadas, donde nuestra economía va a ser transformada, donde nuestras relaciones van a ser transformadas, donde nuestros hijos van a ser transformados, pero donde nuestra mentalidad va a ser transformada. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu da vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que Él se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu
fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Ya no tenemos esa naturaleza. No debemos de tener esos deseos. No debemos de tener esas pasiones. No debemos de vivir de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu conquistador, el que todo lo puede y todo lo hace, el que superó la muerte y resucitó de entre los muertos. Ese Espíritu está entre nosotros. Y sigue diciendo el versículo 12. Hermoso, hermoso texto. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Porque ese es el resultado de nuestra vida pecaminosa. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclave al miedo, sino un espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparará con los sufrimientos actuales, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la esclavitud, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra opción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman y los han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Somos distintos. Dios nos ha engendrado y nos ha dado su Hijo, su Espíritu Santo, para que por medio de Él nosotros vivamos conforme a los deseos del Espíritu y ya no a los deseos de la carne. Somos personas distintas, somos águilas, somos seres totalmente distintos, y nuestra condición debe ser distinta, nuestro hablar debe ser distinto, nuestra vista debe ser distinta, nuestro pensar debe ser distinta, nuestra mentalidad debe ser distinta, nuestro caminar debe de ser distinta, y este año va a ser distinta. Pero la forma que puede ser por medio del Espíritu de Dios, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie.